continuando con nuestra serie sobre consejería bíblica. Hoy desarrollaremos un tema que es bastante frecuente, que escuchamos mucho a las personas que están dentro de los grupos pequeños, y es la culpa. Vamos a hacer un acercamiento a la problemática y luego vamos a ver cuáles son las pautas para el abordaje bíblico de este tema. Pero sería importante de repente tener una definición, qué es la culpa, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos puntos que pueden ser importantes. Definitivamente es una emoción desagradable que puede producirse cuando hicimos algo malo o puede producirse cuando dejamos de hacer algo bueno o no llegamos a hacer algo bueno. En ambos casos se produce este sentimiento negativo que llamamos culpa. Y este sentimiento, a su vez, puede generar otro tipo de despertar otros sentimientos, como por ejemplo remordimiento, tristeza, angustia, frustración e impotencia. Vamos a hacer un acercamiento a esta problemática. Vamos a ir al inicio. ¿Dónde se inicia? ¿Dónde se origina la culpa? Y el origen se encuentra al principio de la creación, cuando estaban Adán y Eva, creados por Dios. Antes de pecar, dice que estaban juntos, estaban desnudos y no se avergonzaban. No tenían ningún tipo de emoción negativa. Hasta que el pecado entra a sus vidas, cometen pecado, y en el capítulo 3, versículos 6 y 7, leemos lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y quiero que ahora veamos el versículo 10, por favor, que dice, y él respondió, Adán le responde a Dios cuando lo llama, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Está hablando de esa situación en la que el pecado entra a sus vidas y nace la vergüenza, la culpa, nace estos sentimientos y el temor que antes no estaban presentes en sus vidas. Ahí nace justamente esta emoción negativa que conocemos como culpa. Y todos, de alguna u otra manera, hemos experimentado culpa en nuestras vidas. Sin embargo, ¿cuándo viene una persona a consejería? ¿Por qué razón podría venir una persona a consejería si la culpa es algo que es tan frecuente y podemos experimentarlo en diferentes circunstancias, ¿verdad? Cuando esa culpa es recurrente y no se pueden librar de la misma. ¿Cuándo viene la consejería? Cuando ese sentimiento negativo de culpa se da en forma recurrente y a pesar que hacen diferentes intentos, no pueden librarse de la misma, no pueden erradicarla. ¿Y qué pasa con esto? Empiezan a encontrar obstáculos en su vida cotidiana. Esos sentimientos negativos les libran de la paz y la libertad que podemos tener en el Señor. Y hay algunas consecuencias de las que me gustaría que veamos juntos por la culpa. Un punto es que la culpa encarcela el alma. ¿Qué significa encarcelar el alma? Se produce un alejamiento de las personas sanas. Se produce una tendencia al aislamiento. Eso significa que se encarcela el alma, hay un aislamiento. ¿Por qué razones podría una persona con sentimiento de culpa querer aislarse de buenas relaciones, de relaciones saludables? ¿Por qué? Por dos razones. Porque puede estar la creencia presente que es una persona que lo va a juzgar, que es decir, que él va a mirarlo por encima y le va a señalar por eso que está sintiendo. Y la otra razón podría ser porque hay un sentimiento en el fondo de pensar, creer que no va a ser entendido. Porque uno dice, tal vez esta persona no sepa exactamente lo que yo estoy viviendo y no va a poder entenderme, no va a poder ponerse en mis zapatos, ¿verdad? Pero tenemos un segundo punto, que es que la culpa, otra consecuencia es que nos aleja de Dios. El tema es que alguien con un sentimiento de culpa no se siente digno de acercarse al Señor, no se siente digno de acercarse al Señor porque su conciencia no está limpia. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando estamos experimentando algún pecado que está alojado en nuestro corazón, que no le hemos confesado y tenemos ese sentimiento de culpa por algo que hemos hecho mal, nos cuesta acercarnos a Dios, ¿verdad? Porque se rompe esa comunión que tenemos con Él.
También pasa que algunos se han acercado al Señor, le han pedido perdón muchas veces por el mismo pecado, por la misma situación que les está generando esa culpa, pero no se creen perdonados. Entonces eso hace que se desconecten del Señor. Hay una tercera consecuencia, y es que este sentimiento de culpa podría hacer que uno sea propenso a alimentarse, a buscar refugio en algunas adicciones. ¿Por qué? Porque la culpa viene acompañada de otro pensamiento que es la condena de uno mismo. Yo soy culpable, entonces merezco un castigo, ¿verdad? Y algunas veces puede estar acompañado inclusive del deseo de morir, de quitarse la vida. Bajo este escenario es que muchas veces se puede uno refugiar o encontrar algún tipo de alivio temporal en algunas sustancias que pueden terminar siendo destructivas, como el alcohol, como la droga, ¿verdad? Es frecuente observar que ante, por ejemplo, una ruptura de una relación amorosa, donde la persona que decidió terminar sale de esa relación y la que queda empieza a experimentar un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿por qué estás terminando conmigo? No, tú eres una buena persona. Lo que pasa es que ya no te amo, ya no siento lo mismo, cualquier razón. Pero muy en el fondo, la persona que ha experimentado esta ruptura y que ha sido la que fue víctima, digamos, de este fin de la relación, empieza a experimentar culpa porque dice, si soy una persona tan buena, si no tengo responsabilidad en esta relación, en esta ruptura, entonces, ¿por qué no continúa conmigo? ¿Por qué no podemos tener una segunda oportunidad en esta relación emocional? Y uno piensa que la persona ha terminado porque uno es responsable, uno es culpable de esa ruptura. Y entonces puede surgir un sentimiento de culpa que nos puede llevar a querer pagar por eso, ¿verdad? Para sentirnos mejor. Ahora, ¿qué hacen las personas que experimentan la culpa? ¿Qué hacen? Pueden tomar diferentes actitudes, como por ejemplo, tratan de olvidar buscando refugio. Tratan de olvidar esa culpa, de tratar de apaciguarla, de quitarla, ¿verdad? Buscando refugio. Lo que habíamos dicho hace un instante, en el licor, en las drogas, en el sexo. Sin embargo, se puede callar momentáneamente la conciencia, pero no va a ser para siempre. Entonces, uno puede sentirse mejor en el momento que está consumiendo algún tipo de sustancia tóxica o dañina, pero una vez que pase el efecto, la culpa va a volver a estar latente y presente en la mente, ¿verdad? Ahora, también pueden tratar de manejarla comparándose con alguien peor. ¿Qué significa? Que uno puede considerar que hay pecados más grandes o más groseros que los que uno ha cometido, y entonces uno dice, bueno, al final de cuentas no es tan malo lo que he hecho, no es tan malo lo que he hecho. Entonces uno piensa que puede sentirse un poco mejor frente a otros que han cometido algunos pecados, digamos, más grandes, ¿verdad? Se da el caso de una relación en la que el esposo maltrata físicamente a la esposa y le dice, o verbalmente, perdón, la maltrata verbalmente y le dice, bueno, le dice, pero ¿por qué me hablas así? O sea, yo no merezco que tú me trates de esta manera. Y él dice, pero yo por lo menos te grito, pero no te pego. Otros le pegan a sus esposas, yo nunca te he levantado la mano. Entonces se trata de justificar, ¿verdad? Considerando que un pecado puede ser más grande, más significativo, más grosero, frente a algo que uno hace y que puede uno minimizarlo, considerarlo que es más pequeño. Otra reacción es que se puede tratar de acallar la conciencia haciendo buenas obras. Es tratar de decirse a sí mismos, creo que al final no soy tan malo. Y una forma frecuente de hacerlo es participando de ayudas a los demás. Lo que podríamos decir, programas de voluntariado en los que yo puedo involucrarme y hacer obras sociales que puedan beneficiar a otras personas, y con eso yo trato en el fondo de ir acallando también mi conciencia, pero en realidad no pasa totalmente, ¿no? Y hay otra actitud que podemos tomar, que es tratar de castigarnos a nosotros mismos. Miren, por ejemplo, las jovencitas, hoy con tanta influencia de lo que es el ideal de belleza, lo que es el ideal del cuerpo perfecto, pues sienten que no dan la talla. Muchas jovencitas, probablemente las guías y los guías que tienen
jovencitas a su cargo en los grupos pequeños han podido experimentar, han podido escuchar este tipo de comentarios de las chicas que dicen que no se sienten lo suficientemente bonitas o atractivas. Y entonces tratan, por ejemplo, de ponerse a régimen alimenticio para bajar de peso, llegar al peso ideal, y lo que pasa es que se sienten tentadas a comer otro tipo de alimentos que de pronto las van a, en lugar de ayudarlas a adelgazar, pues las van a hacer que más bien suban de peso. Entonces, eso les genera un sentimiento de culpa, porque no pueden ser lo suficientemente fuertes de tener la suficiente voluntad como para decir no a ciertos alimentos que saben que tarde o temprano les van a terminar aumentando de peso. ¿Qué hacen? Se ha visto lamentablemente que algunas de estas jovencitas se autolesionan, hacen cortes en las muñecas, se hacen cortes en las piernas, por una razón, no porque estén intentando suicidarse, porque si realmente fuera así, harían un corte profundo, sabiendo que pueden llegar a la muerte, pero lo hacen de manera superficial, aunque sí hay brote de sangre, ¿verdad? Pero no es para suicidarse, sino es para callar el dolor interno. El dolor físico hace que de alguna manera se atenúe el dolor que están experimentando en el corazón con ese sentimiento de culpa por no llegar a esa meta del ideal en cuanto a su apariencia física. Por eso yo les pido a las guías que estén atentas a las jovencitas, miren sus brazos, miren sus muñecas, a veces están cubiertos, podrían estar experimentando un sentimiento de culpa y hay que hacer el abordaje oportuno. Sea cual sea la forma en que uno trata de quitar o reducir la culpa, siempre va a haber un alivio que sea temporal, pero insuficiente. Y me gustaría pasar a la segunda parte de esta clase, que es sobre el abordaje y soluciones bíblicas. ¿Cómo podemos aconsejar a alguien que dice que experimenta un sentimiento de culpa en forma permanente? ¿Cómo podemos aconsejar a alguien que dice, mira, tantas veces le he pedido perdón a Dios por esto y aún así me sigo sintiendo culpable por lo mismo? Primer punto, debemos asegurarnos que sean creyentes genuinos, nacidos de nuevo. No basta con confesarle a Dios pecados, sino que debe haber un punto de partida, que es lo que vimos en la clase anterior también, y que es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino. Y aquí nosotros podemos ver que el arrepentimiento puede parecerse al remordimiento, pero como lo explicamos en la clase anterior, no es lo mismo, hay una diferencia. Ambos pueden expresarse con un dolor, con llanto, pero uno de ellos va a implicar tomar algunas decisiones. Y aquí preparé un cuadro nuevamente para que pudiéramos estar alineados con lo que estamos diciendo. El arrepentimiento va a tener tres componentes. Uno, que hay un cambio en la mente para algo mejor. Dos, que hay un deseo de sustituir o de remediar, ¿verdad?, el daño causado. Y tres, hay un aborrecimiento hacia el pecado cometido. Ese es el arrepentimiento. En cambio, el remordimiento simplemente es una tristeza por las consecuencias futuras que puedo experimentar por el pecado que he cometido hoy. Pero en realidad no hay un deseo de dejarlo. No existe ese deseo de restitución ni tampoco hay un cambio de mente. Simplemente es un dolor. Pero es un dolor que luego de unos minutos va a pasar y volverán a hacer las mismas acciones. Entonces, punto de partida para abordar a una persona que tiene sentimiento de culpa es asegurarnos que realmente está arrepentida, ¿verdad? Y hay que saber realmente si es que esa persona está pasando por arrepentimiento por algunas evidencias. Como produce el arrepentimiento un cambio de mente, entonces se producen cambios de hábitos, de percepciones también. Y eso se va a ir notando, esos cambios se van a ir notando, evidenciando de una manera palpable en la vida de esa persona, que es producto no de un esfuerzo personal, sino es producto del control y la obra del Espíritu Santo en su vida, porque Él es el único que puede redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Generalmente las personas que tienen sentimientos de culpa vienen porque se sienten un poco atormentados con este sentimiento. Probablemente algunos no pueden dormir, están intranquilos, sufren de insomnio, ¿verdad? Y quieren ayuda para dejar de experimentar estas sensaciones. Pero lo que están buscando es simplemente librarse de sus sentimientos y no necesariamente buscan
darle la espalda al pecado que han estado cometiendo. Entonces, en estas circunstancias es el momento de hablarles de la salvación que viene por medio de Cristo. Si es una persona que no conoce al Señor, que no ha nacido de nuevo, es el momento de presentarles el plan de salvación, contarles que si siguen viviendo de espaldas a Dios, hay consecuencias por esa forma de vida que tienen y que solo Cristo, por medio de la cruz, pagando todos nuestros pecados, se convirtió en ese medio para poder restablecer nuestra comunión con Dios y también para restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Si ya presentamos el plan de salvación, esa persona recién está en condiciones de escuchar lo que es el abordaje para una consejería bíblica, porque las cosas de Dios se entienden espiritualmente y una persona natural no puede entenderlas. Por eso necesita pasar de muerte a vida, pasar a una nueva etapa, ser una nueva persona en Cristo para empezar una nueva vida y tener la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo en los diferentes aspectos de su vida. Ahora, me gustaría que veamos algo que puede ser un engaño frecuente. Una persona que experimenta culpa podría tratar de justificarla, ¿verdad?, pensando que hay pecados y pecados. Que si son pecados pequeños, pues las consecuencias serán menores. Si son pecados más grandes, pues las consecuencias van a ser más grandes. Es algo así como lo que uno ve en la justicia terrenal. Si yo robo un chicle, probablemente tengo una amonestación, etc. Si yo robo un banco, voy a tener ciertos años de prisión. Si yo asesino, tendré más años en prisión. Entonces, más o menos ese es el paralelo mental que uno hace respecto al tipo de pecado y la culpa. Es decir, si yo cometo un pecado pequeño, pues imagino que la consecuencia no debe ser tan grande que si yo cometiera un pecado más grande, la consecuencia será mayor. Sin embargo, eso no es cierto, porque vemos, por ejemplo, aquí en Lucas, el Señor Jesús estaba mencionando lo siguiente, Lucas 13, 2, 3 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Para el Señor, para nuestro Dios, que es un Dios santo, pecado es pecado, no existe magnitud del pecado. Ofendemos a un Dios santo cuando pecamos de cualquier manera, con el pensamiento, con palabras, con actitudes, con acciones. Pecado es pecado y las consecuencias, como dice en este versículo, van a ser para todos. Vamos a perecer todos. Quisiera que veamos un versículo más que está en Romanos 3, 26, 23, que es uno que probablemente usamos con mucha frecuencia. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte y aquí estamos todos incluidos cuando realmente no hemos tenido un encuentro personal con Dios, hay una muerte espiritual eterna. Y a eso se está refiriendo aquí, que cuando uno peca, la consecuencia de ese pecado, sea cual sea, es la muerte eterna. Hay un segundo engaño que podríamos tomar en consideración como algo cierto, que Dios clasifica los pecados por gravedad o intensidad. Dios los clasifica, es decir, desde la perspectiva de Dios, algunos pecados son más chicos y otros son más grandes. No hablo de las consecuencias, sino de la percepción del pecado en sí. Sin embargo, tenemos un versículo que es muy claro en Proverbios 6, del 16 al 19, y dice lo siguiente: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. 1, los ojos altivos. Habla del orgullo. 2, la lengua mentirosa. Todo aquel que dice algo que no es cierto. Las manos derramadoras de sangre. Asesinos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Todos esos deseos
probablemente de venganza o incorrectos que uno puede sentir, experimentar dentro, que nadie más los conoce, ¿verdad? Pero Dios sí. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Otra vez se hace mención a quien está negando la verdad. Y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjense que a veces puede ser un chisme, un comentario, ¿verdad? Malintencionado y que puede generar una división, una ruptura entre miembros de la familia o también inclusive dentro de la iglesia. Y para Dios dice que ese es un pecado más de los que Él abomina. Es decir, el orgullo, la mentira, el homicidio y también el crear disensiones, el crear una ruptura de una relación entre familia, entre hermanos, tienen el mismo peso para el Señor. Todos los pecados son metidos en la misma bolsa porque estamos hablando de un Dios santo que aborrece el pecado sea cual sea. Me gustaría que ahora veamos el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis, que dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, los que engañan, los tramposos, los que hablan falsedades en forma deliberada, es lo que dice el verbo en el griego para describir a mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Está hablando de la muerte eterna en el infierno. ¿Saben qué? Si ustedes se dan cuenta, se hace mención a cobardes, a incrédulos, personas que no creen, y también a los mentirosos. Entonces, si vemos aquí, todos vamos a perecer y todos vamos a tener las mismas consecuencias independientemente al tipo de pecado. Por eso es que el que peca está ofendiendo a Dios, sea cual sea el pecado que ha cometido. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque una persona que experimenta culpa podría tratar de justificarse, como habíamos visto anteriormente, al minimizar su pecado frente al de otros para sentirse un poco más aliviado. Y realmente vemos que bíblicamente no es así. Y sí sería importante que cuando nosotros tengamos la oportunidad de hablarles acerca de Dios, de la salvación que pueden encontrar en Cristo Jesús, hablarles de las consecuencias de lo que significa el pecado, porque grafica de una manera muy clara lo que nos va a esperar si es que vivimos y continuamos viviendo de espaldas a Dios. Hay otro punto que me gustaría que toquemos y es que si son creyentes, porque hemos hablado de aquellos que no tenían una relación con Dios, pero si son creyentes, es importante reforzarles dos aspectos importantísimos que tienen que ver con la culpa. Uno de ellos es decirles cómo opera Satanás. Y aquí lo encontramos claramente en Apocalipsis 12:10, que dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, el diablo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es importante decirle a esta persona que está experimentando culpa que hay una tarea que ejerce el enemigo y es acusarnos permanentemente delante de Dios. Es decir, mira lo que ha hecho. Y eso hace que uno siga experimentando ese sentimiento de culpa. Es algo que hace permanentemente. Trabaja a qué nivel? De nuestra mente. Pero también es importante y deben saber con mucha claridad lo que hace el Señor Jesús a favor de sus hijos, ¿verdad? Miren, lo que dice: Cristo nos defiende e intercede por nosotros. ¿Ante quién? Ante el Padre. Ante el Padre. Y quiero que veamos dos versículos que son muy claros y muy lindos, en verdad, para poder atesorarlos en nuestro corazón, porque de la manera en que el diablo está acusándonos permanentemente del Padre, Jesucristo también está haciendo una labor maravillosa a favor nuestro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros.
el que también intercede por nosotros. ¿Quién va a condenar a los hijos de Dios? ¿Quién? Aquí está el Señor Jesús intercediendo permanentemente por nosotros. ¿Cómo sabemos que esta intercesión es permanente? Porque la palabra interceder en el idioma original, que es el griego, se encuentra en tiempo presente. Y el tiempo presente del griego habla de una acción continua, permanente. Significa que así como el enemigo de nuestras almas está acusándonos noche y día, el Señor Jesús a la diestra del Padre está abogando, está intercediendo por nosotros permanentemente. Y esto se puede reforzar a través de otro texto, otro versículo que se encuentra en Hebreos 7, 22 y 25, que dice lo siguiente: por tanto, Jesús es hecho fiador, es una garantía de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, está diciendo, en todo momento, para interceder por ellos. Otro texto que habla exactamente lo mismo que Romanos, que está el Señor Jesús, que dice que está viviendo siempre, en todo momento, permanentemente, para estar intercediendo por nosotros. Por eso es que es importante que dentro del proceso de consejería, alguien que experimenta culpa en forma constante debe entender que no importa cuán grande haya sido el pecado que haya cometido, lo que está generándole ese sentimiento de culpa, Dios va a perdonarle totalmente y para siempre, porque está además Cristo intercediendo permanentemente a favor nuestro. Y otro punto importante es saber qué hace Dios con nuestros pecados. Y esto da una profunda esperanza a aquel que experimenta culpa. Porque dice, un punto es que Él los cubre, Dios cubre nuestros pecados. Salmo 32, 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué significa cubierto su pecado? ¿Verdad? Significa que hay esperanza porque en la obra de Cristo Jesús, muriendo a favor nuestro en la cruz del Calvario, Él allí llevó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y toda nuestra vergüenza la llevó allí a la cruz. Quiero que veamos Levítico 9:7, que dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. La palabra reconciliación viene del hebreo, un término kafar, que significa cubrir, limpiar y reconciliar. Cubrir, limpiar y reconciliar. Es como una cubierta protectora que va encima de algo. Y en este caso específicamente se relaciona con el hecho de cubrir una deuda, un error, un pecado. Significa que esta reconciliación se da para cubrir nuestro pecado. Y tenemos también Levítico 16:15, que nos habla de otro aspecto que está muy relacionado con este primero, que es la reconciliación. Fíjense. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Está hablando de estos sacrificios, estos holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento para perdón de pecados, ¿verdad? Se ponía una víctima que era un animal, se sacrificaba, derramaba la sangre en un lugar que se llamaba el propiciatorio y allí era un acto simbólico de la forma en que Dios estaba cubriendo nuestros pecados y nuestras faltas. Eso se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la palabra propiciatorio es de la raíz de la que habíamos hablado de reconciliación. Tiene la misma raíz hebrea y significa que es el lugar de misericordia donde se produce ese cubrimiento de los pecados. Es decir, tanto la palabra reconciliación como propiciatorio, que aparecen ambas en Levítico, se relacionan con cubrir el pecado y cubrir la culpa. Pero ustedes podrían decirme, bueno, pero estos son algunos textos que están en el Antiguo Testamento. Sí, es verdad.
pero vamos a encontrar, los he mencionado porque vamos a hacer el paralelo en el Nuevo Testamento, hablando de la obra de Cristo Jesús a favor nuestro. Cómo es que esa obra puede cubrir totalmente nuestros pecados y librarnos también de la culpa. Y quiero que vayamos a Romanos 3, 21 al 25, que dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, el pago que hizo el Señor Jesús, la redención, el pago que hizo a cambio de nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación. Es el mismo término que vimos hace un instante de Levítico. Dice que Dios puso al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está diciendo que el Señor Jesús fue puesto como propiciación, como reconciliación, ¿verdad? Para cubrir todos nuestros pecados. Porque lo que significa es que en el griego, porque esta vez estamos hablando de propiciación en el Nuevo Testamento, significa que a través de una víctima expiatoria se manifiesta misericordia, se cubre la culpa, el pecado y además se apacigua la ira de Dios. El sacrificio de Cristo fue suficiente, por eso se hizo una sola vez y para siempre. La obra de Cristo realmente es perfecta. Y vamos a ver un pasaje que se encuentra en 1 de Juan 2, 1 al 2, que puede ilustrar de alguna manera esta obra de Cristo y esta figura de haber sido puesto como propiciación a favor nuestro. Y dice lo siguiente, 1 de Juan 2, 1, 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, ese abogado, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí están incluidos tus pecados y los míos. Los pecados de toda la humanidad en esa obra de Cristo, siendo puesto por Dios como la propiciación. Y aquí la palabra que se usa para abogado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, Él que es la propiciación, habla de alguien que está suplicando por la causa de otro. Él es el abogado defensor, está suplicando ante el Padre perdón de pecados para nosotros. Por eso es que podemos pensar con mucha claridad y certeza que la culpa nuestra ya ha sido cubierta, pasada, presente y futura, ya ha sido cubierta en la obra de Cristo, quien fue puesto como propiciación para esa reconciliación y para cubrir todos nuestros pecados, nuevamente, pasados, presentes y futuros. Y quiero que veamos un pasaje en 1 de Juan 4:10, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otro pasaje que habla de este mismo tema, Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se dan cuenta? Se habla de la propiciación y se habla de la reconciliación. En el caso del Antiguo Testamento era a través de una víctima, de un animal que se ponía sobre el holocausto. Y en este caso estamos hablando de Cristo, la obra perfecta de Cristo, quien fue puesto por Dios para reconciliarnos, porque nosotros dice que estábamos como enemigos de Dios, viviendo de espaldas a Dios, en oposición a Dios. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. Si Dios mismo ha provisto la forma de cubrir nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza, a través del sacrificio de Cristo,
y al mismo tiempo poder reconciliarnos con Él, no hay ninguna razón y no hay ninguna necesidad de seguir experimentando culpa por los pecados que hemos cometido y de los cuales nos hemos arrepentido y el Señor ya nos perdonó. Porque si hemos confesado los pecados y nos hemos arrepentido, entonces Dios ya nos perdonó. Y para darnos realmente seguridad de esto, un segundo punto que tenemos que considerar es lo que dice el Salmo 103:12, que Dios aleja nuestros pecados de nosotros. Aleja. Fíjense lo que dice. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo Dios alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y tenemos otro punto muy esperanzador que dice que Dios no lleva la cuenta de nuestros pecados. Dios, a diferencia nuestra, que podemos recordarlos una y otra vez cuando alguien nos ofende o nos falla, Dios dice en su palabra que se olvida de ellos para siempre. Y lo encontramos en varios pasajes. Por ejemplo, tenemos Isaías 43:25 que dice, yo soy el que borro, el que extingo, el que extermino, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré, es decir, no traeré a la memoria, no voy a volver a pensar en esto, no voy a recordar tus pecados, es lo que dice Isaías 43:25. Luego tenemos otro texto en Isaías 38:17 que dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Está diciendo que puso tras sus espaldas la totalidad y cada uno de nuestros pecados. Un pasaje más que se encuentra en el Nuevo Testamento. Hebreos 8:12. Porque seré propicio, seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y la palabra nunca es nunca. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este Dios no es como nosotros. Dios, cuando perdona un pecado que hemos confesado y del cual nos hemos arrepentido genuinamente, Dios se olvida de ellos. Y me gustaría que veamos un pasaje que se encuentra también en Miqueas 7:19 que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Me encanta cómo en diferentes pasajes encontramos este absoluto que es todos. Cada uno, toda clase y en la totalidad de los pecados que podemos haber cometido, el Señor los olvida por completo, los olvida por completo. Pero además hace algo el Señor también, y es que Dios limpia nuestra conciencia. Porque recuerden que estuvimos hablando que uno puede tratar de acallar la conciencia haciendo diferentes cosas, pero finalmente aparece ese sentimiento negativo presente en nuestra mente y está allí dándonos vuelta y vuelta y vuelta y nos atormenta y nos quita la paz. Y lo que dice aquí es que Dios limpia nuestra conciencia. Y tal vez es un pasaje que lo hemos usado en algunas oportunidades, ¿verdad? Y es 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Él es el único que realmente puede limpiarnos de toda nuestra maldad. La palabra perdonar aquí en este texto de 1 de Juan se encuentra en un tiempo del griego que es aoristo. Es un tiempo que no se usa en nuestra gramática, pero en el griego significa un verbo que explica una acción que se da de una manera inmediata. Eso es aoristo. Significa que cuando dice que Dios perdona toda nuestra maldad, lo hace en forma inmediata. En forma inmediata, lo hace una vez. Y eso es importante porque nos tiene que dar realmente esperanza de la forma en que Dios nos ama tanto,
que Él quiere librarnos de ese sentimiento de culpa. No quiere que vivamos con esos pensamientos recurrentes que nos atormentan, que nos quitan la paz, que ponen impedimento a continuar nuestra vida de fe, ¿verdad? Y quiero poner otro versículo aquí en Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y estoy terminando con este texto por una razón muy simple. Porque la forma, si tenemos que decir cuál es la conclusión de este tema de la culpa, la forma de librarnos de la culpa en forma permanente, el primer paso es confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos genuinamente y luego creyendo que realmente el Señor es el que va a perdonarnos, el que va a olvidarse de sus pecados. Dice que si nos apartamos de esos pecados, entonces vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Normalmente hay un término en el hebreo que se llama Gesed para definir misericordia, que habla de la fidelidad, la bondad de Dios. Pero en este caso, en este versículo de Proverbios 28:13, cuando dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, se usa un verbo distinto, que es un verbo hebreo que es rasham, y que es experimentar el profundo amor y la compasión de Dios. Es decir, que el que confiesa sus pecados, entonces va a experimentar de una manera palpable esa misericordia, esa compasión profunda que siente Dios cuando nos ve a nosotros quebrantados, pidiéndole perdón por las cosas que hemos estado haciendo, en primer lugar en ofensa a Él y probablemente en ofensa a terceros. Entonces, quiero terminar con un pensamiento. Debemos creer a Dios que estamos perdonados y que ya no lleva más la cuenta de los mismos. Debemos creer que Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Quiero terminar con este pensamiento porque nos habla de la esperanza que tenemos y la convicción que debemos tener también de que no debemos poder cargar con la culpa nunca más cuando nuestro Dios ha hecho todo a favor nuestro, cubriendo nuestro pecado, reconciliándonos con Él y olvidándose por completo de todas las faltas y pecados que hemos cometido y de las que vamos a cometer probablemente también. Así que esta es la forma en que podemos tomar esta base bíblica para ayudar a quienes están experimentando culpa. Que el Señor les bendiga.